Hola, soy Enrique Rodal y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo. Hoy iniciamos una nueva conversación sobre los ejercicios integradores del aprendizaje o EIA. En esta emisión para nivel preescolar. ¿Qué son los EIA? Bueno, se trata de instrumentos pedagógicos diseñados para valorar y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje alineados con los principios de la nueva escuela mexicana. Estos ejercicios promueven una formación integral, contextualizada y enfocada en el desarrollo de competencias para la vida. Por ello, en este seminario conoceremos algunas experiencias educativas sobre la aplicación de estos ejercicios donde las y los docentes identificaron problemáticas y necesidades de sus estudiantes, las cuales transformaron en oportunidades de aprendizaje significativo a través de un análisis y la aplicación de herramientas como los círculos de diálogo. Para comenzar a reflexionar en el tema, les invitamos a contestar la siguiente pregunta en nuestras redes sociales. Para ti, ¿qué representan los ejercicios integradores del aprendizaje? Inciso A, parte del proceso administrativo obligatorio. Inciso B, base para el diseño de un proyecto educativo territorial. Inciso C, apoyo para detectar problemas de aprendizaje. E inciso D, evaluación estandarizada para el desempeño académico. Más adelante daremos lectura a sus respuestas. Esta emisión es realizada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX y de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa. Así que agradecemos a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla la participación de las maestras del Jardín de Niño Esteban de Antuñano. Estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de Aprende MX. Y antes de continuar, hagamos una pausa para ver la siguiente información. Ya vienen nuevos espacios que inspiran y nutren, nuevas aventuras sin fronteras, nuevas preguntas que despiertan la curiosidad y respuestas para aprender. Sumérgete en descubrimientos monumentales que transformarán nuestra comprensión del mundo. Y acompáñanos en nuevas historias de personajes excepcionales que te motivarán a soñar en grande. Inspírate con nuestros estrenos. Próximamente por Aprende Más. Gobierno de México. ¿Ya conocías nuestro canal de Aprende Más? Bueno, tenemos nueva programación. Pueden sintonizar en el canal 14.2 de televisión abierta o en la liga que está disponible en el chat de comentarios. No se la pierdan. Ahora, les invito a participar con Mentimeter respondiendo las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Describe en 2 o 3 palabras. ¿Qué son los ejercicios integradores del aprendizaje EIA? Pregunta número 2. ¿Qué retos has enfrentado al aplicar los ejercicios integradores del aprendizaje? Pregunta 3. Menciona una buena práctica sobre la aplicación de los EIA en tu comunidad educativa. El código QR está en pantalla y en el chat de comentarios encontrarán el enlace para ingresar a esta actividad. Más adelante les daremos lectura a sus respuestas. Para compartir experiencias relevantes sobre el uso de los ejercicios integradores del aprendizaje, tengo el gusto de presentarles a la maestra Nayeli Carla Velázquez Aceves, directora técnica del Jardín de Niños Esteban de Antuñano, y a la maestra Diana Montiel Moreno, docente frente a grupo en este mismo plantel. La Dirección General de Aprende MX les da la más cordial bienvenida. Gracias, maestras, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora acompáñenme a conocer un poco de la trayectoria de nuestras invitadas. Nayeli Carla Velázquez Aceves, maestra en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional y licenciada en Psicología por la Escuela Libre de Psicología de Puebla. Cuenta con diversas certificaciones, diplomados y cursos sobre temas como neurodidáctica, inclusión, ambientes virtuales de aprendizaje y gestión institucional. A lo largo de más de 9 años de servicio, ha participado en procesos de formación docente y actualización profesional, así como ponente en congresos nacionales e internacionales, facilitadora de talleres y promotora de proyectos educativos centrados en la identidad cultural y el respeto a la diversidad. Uno de los aportes más significativos de su carrera ha sido el diseño curricular de la malla de la licenciatura en Educación Inicial,
contribuyendo en la actualización de los planes de estudio con un enfoque pertinente y contextualizado a las necesidades del nivel preescolar. Actualmente es directora de un plantel de preescolar en la ciudad de Puebla, donde promueve ambientes de aprendizaje inclusivos y culturalmente significativos, fomentando la participación de la comunidad educativa. Diana Montiel Moreno, maestra en Pedagogía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y licenciada en Educación Preescolar por la Normal Preescolar Francisca Madera Martínez del Estado de Tlaxcala. Cuenta con 10 años de experiencia educativa en escuelas particulares, estatales y jardín indígena, así como 5 años en el Servicio Federal Docente frente a grupo en el Estado de Puebla. Actualmente es docente de Educación Preescolar Federal. Bueno, antes de comenzar, maestra Nayeli, maestra Diana, me gustaría que revisáramos la primera pregunta de Mentimeter, las respuestas que nos dio nuestro público. Se las repito, describe en 2 o 3 palabras qué son los ejercicios integradores del aprendizaje EIA. Y aquí estamos viendo ya en pantalla algunas de sus respuestas. Ahora, una de ellas es diagnóstico, evaluación, actividades, aprendizajes, instrumentación, activación, instrumentos de apoyo, diagnóstico, se mueve muy rápido, diagnóstico, bueno, estas y varias respuestas que nos ha dado nuestro público. Maestras, ¿ustedes qué piensan al respecto de esto que acaban de escuchar, de las respuestas que nos acaban de dar a esta primera pregunta? Bueno, nosotros consideramos, en nuestro jardín hemos hablado de este tema ya, y nosotros consideramos que los ejercicios integradores son un diagnóstico, como nos lo estaba comentando el público, pero este diagnóstico nos sirve para saber cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen para trabajar con el jardín y con toda la comunidad escolar. También para nosotros son un punto de partida para territorializar. ¿Territorializar qué? La enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Exactamente. Pues me gustaría ya, empezando en materia de esto, ya que nos dieron sus opiniones, maestras, comencemos con su presentación, maestra Nayeli. ¿Te parece? Me parece muy bien, Enrique. Mira, yo te vengo a contar un poco de lo que se hace en mi jardín. En mi jardín nosotros platicamos y dialogamos entre el colectivo, socializamos los ejercicios integradores del aprendizaje, reconocimos parte de la propuesta. Nos interesamos por reconocerla, analizarla, identificar lo que se pretendía con esta propuesta. De ahí, lo que hicimos fue analizar los contenidos IPDA. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde estamos paradas? Y para ello necesito que me pongan en pantalla el ejercicio integrador consigna 1, la rúbrica. ¿Por qué? Porque necesitamos verlo y que nuestros televidentes vean cuál es el campo formativo y el contenido del cual se parte, ¿no? Entonces, ¿podemos verlo, por favor? En ese contenido dice que hay un verbo. El verbo es produce. ¿Produce qué? Las expresiones creativas para representar el mundo que te rodea. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Ahí lo dice, recurriendo a los distintos recursos de las artes. Entonces, quiere decir esto que los niños pueden representar el mundo que los rodea a través de un dibujo, a través de una escultura, a través de una expresión corporal. Entonces nosotros, partiendo de esa comprensión y de ese análisis, le dimos sentido y le encontramos sentido a la territorialización. Y para eso necesito en pantalla el ejercicio integrador 2 con la consigna 1. Ese ejercicio nos habla, o su parte central, su parte pertinente, nos habla del ciclo de vida, que es un tema de relevancia nacional, ¿no? Claro. Entonces, nosotros en nuestro contexto, pues no había mariposa monarca, ¿cómo podríamos desarrollarlo? Pero sí habían mariposas o polillas, como les llamamos comúnmente, y entonces los niños nos apoyaban a decir el ciclo de vida de lo que conocían, y eso sirvió como punto de partida para que ellos nos dialogaran, nos platicaran sobre su vida cotidiana.
Y eso nos sirvió mucho y eso nos da pie a que la maestra Diana nos presente su aplicación y su interpretación sobre cómo o qué hicimos en el preescolar. Perfecto. Maestra Diana. Yo les voy a explicar cómo fue que llevamos estos ejercicios en el aula y les voy a mostrar también los resultados que obtuve en mi grupo. Perfecto. ¿Podemos pasar a la diapositiva 6, por favor? Bueno, en el primer ejercicio integrador nos habla cómo soy y cómo es el mundo en el que vivo. La consigna era, así es Ana, ahora hagan un dibujo de cómo son ustedes y qué les gusta y qué no les gusta. En este ejercicio, cuando yo lo llevé con mi grupo, me fue un tanto difícil el llevar la consigna nada más para que ellos determinaran qué les gustaba y qué no les gustaba. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Aquí podemos ver algunas producciones que realizaron los niños, pero al ver las expresiones de rasgos de su identidad, que es la siguiente diapositiva, por favor, llegué a la reflexión docente, que es que en este nivel, que es el de educación preescolar, se espera que las y los estudiantes generen diversos lenguajes, ya sea para comunicarse, interactuar o para expresar ideas, emociones, gustos, opiniones y pensamientos propios y de otras personas, porque ellos desconocían mucho aún lo que era su identidad, sus gustos, sus saberes y emociones. Los resultados de esta prueba me dieron a mí como evidencia el conocimiento y esta carencia de su identidad, en aspectos que requieren fortalecerse, puesto que en nuestra nueva escuela mexicana se promueve una integración interdisciplinaria, favoreciendo el sentido por aprender a partir del conocimiento de sí mismo y la empatía hacia los demás. En la siguiente diapositiva, en el ejercicio integrador, ¿cómo soy y cómo es el mundo en el que vivo?, se llevó a cabo la consigna de cómo crece una planta. Aquí, como ya lo comentó la maestra Nayeli, yo en esta consigna, al ver que los niños ya estaban un tanto presionados, preocupados, los saqué al patio y observamos nuestro medio ambiente. Y aquí fue donde yo realicé, como podemos ver la siguiente diapositiva, estas son algunas producciones de los niños. Y en la siguiente diapositiva les puedo compartir lo que fue mi reflexión docente. Aquí me di cuenta que consideraba importante que desde preescolar se forme el por qué para generar en ellos esta hipótesis y a partir de elementos naturales y de su entorno. Esto les permitió comprender y construir nuevas formas de interpretar su espacio, elaborar explicaciones y con ello despertar el interés por el conocimiento. Hubo muchos pequeños que no me podían hacer esta prueba, este ejercicio, porque ellos me decían, pues es que no sé, ¿no? En mi casa no tengo nada que sea parecido a esto. Entonces llegamos a salir al patio, observar cosas y a partir de esto ellos ya fue que me empezaron a hacer estos ejercicios. Pero me sirvió a mí este diagnóstico para poder determinar qué es lo que me faltaba trabajar en ellos. En la siguiente diapositiva llevamos la consigna 3, que era piensen en alguien de su familia y dibujen lo que él o ella hacen en casa para el bien de la familia. En esta diapositiva y en este ejercicio sí me pareció muy importante y detonante para mí también el que ellos no podían describir los oficios, los trabajos que se llevaban en su localidad, en su familia y sobre todo en lo que favorecía este trabajo a su localidad, ¿no? Porque ellos me comentaban, pues no hay nada. Entonces, a partir de esto, para mí me sirvió mucho porque fue muy enriquecedor y llegué a la siguiente reflexión docente, que está en la diapositiva 14, por favor. Se requiere fortalecer el conocimiento que los estudiantes tienen de su localidad, particularmente lo referente a los servicios, y que ellos comprendan que estos contribuyen al bienestar común tanto de su localidad como de su familia.
Esta prueba me permite identificar qué estrategias hay que implementar para favorecer el desarrollo y fortalecimiento de su autonomía e identidad personal y comunitaria, así como la inclusión, la igualdad y la equidad de género. Sí, sobre todo a mí se me volvió a recalcar nuevamente el trabajar la identidad en ellos. Desconocían lo que era su contexto, lo que era su localidad. Después trabajamos ya los ejercicios integradores de la parte 2. En este hablemos de la mariposa monarca. Como ya les explicó la maestra Nayeli, en estos ejercicios nosotros llevamos la cambiamos un poquito, reflexionándola y partiendo de lo que el niño conocía. Cuando yo les conversé sobre la mariposa monarca, ellos no entendían muy bien esto porque no era su contexto, pero lo cambiamos. Y mi reflexión fue la siguiente. La identificación y el conocimiento de los seres vivos son fundamentales en la educación preescolar y esto contribuye a que niños y niñas desarrollen conciencia y comprensión de su entorno, además de fomentar el cuidado y respeto hacia su medio ambiente. En la consigna 2 que llevamos a cabo, nos pidieron hacer un dibujo para que las personas cuiden y protejan a las mariposas monarcas. Como te lo comenté anteriormente, los niños al desconocer este tema, pocos me hicieron lo que era sobre una mariposa. Pero si pueden observar en la siguiente diapositiva, como lo llevamos vivencial, sí lograron hacerme sus anuncios, me hicieron algunos carteles, ellos me decían que era su cartel de cuidado a algunos insectos, pero de los que estaban en su entorno. Pero también me sirvió a mí de reflexión para darme cuenta que respecto al lenguaje escrito, ellos necesitaban trabajar más esto. Entonces, nos seguimos en la siguiente consigna, por favor. Y aquí nosotros hicimos un dibujo de la celebración que conozcan y de cómo se sienten al participar en ella. Ellos me decían sus celebraciones, que solamente era un camino y que había muchos fuegos artificiales, ¿no? Que era la celebración de su localidad. No me decían más. Como podemos observar, ahí están los ejemplos. Los niños solamente me ponían ahí, se ve unos círculos arriba, que para ellos eran los fuegos artificiales, y cuando yo les preguntaba más cosas, que es lo que se nos solicitaba en este ejercicio, que fue muy bueno, ellos solo me decían, pues son fuegos y un camino. Y no hay más, o sea, no tenemos más celebraciones, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo llegué a la reflexión docente que cuando las y los estudiantes identifican y comprenden sus emociones, desarrollan empatía hacia los demás y con ello resiliencia y buscan alcanzar un bienestar individual y colectivo. Es importante trabajar este contenido con el grupo, ya que muchos estudiantes no sabían nombrar ni reconocer emociones que les transmitían estas celebraciones y también nuevamente me recalcaba a mí la falta de valor de la diversidad para la construcción personal y social y el sentido de pertenencia. Al final llegué a mi evaluación y como podemos observar, el campo que más me parecía a mí importante trabajar era el campo de ética, naturaleza y sociedad y el campo de lo humano y lo comunitario. Y a partir de esto fue el detonante para que nosotras hiciéramos muchísimos trabajos y se llevara a cabo esta problemática que identificamos, pero ahorita te vamos a comentar un poquito más de todo lo que trabajamos. Perfecto. Con esto primero que me platican, maestras, me doy cuenta que es importante la observación y sobre todo darle una interpretación a lo que estamos viendo.
¿no? A partir de eso poder ir dando entonces las respuestas a lo que uno está pidiendo y solicitando, encontrar ese camino para poder enseñarles y dejarles a los alumnos esa enseñanza tan importante, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, maestra Diana, maestra Nayeli, conozcamos lo que nos ha compartido las y los docentes de la segunda pregunta de Mentimeter. Esta es: ¿qué retos has enfrentado al aplicar los ejercicios integradores del aprendizaje? Y aquí vemos algunas respuestas. Una de ellas es recibir retroalimentación para encontrarles mayor sentido, por supuesto. Otra respuesta es realizar evaluaciones apegadas a la realidad, al contexto, a los educandos. Un poco de lo que nos estabas platicando tú, maestra Diana. Falta de tiempo y el estar uno a uno con los alumnos. Una respuesta más, diversidad. Y vámonos por la última. Ninguno. Es mi primera experiencia. ¿Qué piensan al respecto de estas respuestas, maestra Diana, maestra Nayeli? ¿Qué nos pueden comentar? Pues es un poco de lo que traemos en nuestra presentación. Nosotros nos enfrentamos a muchos de esos retos que nuestras compañeras están mencionando. Por ejemplo, cómo retroalimentar a los alumnos, cómo trabajar desde el error. Entonces, lo que hicimos nosotros fue establecer círculos de diálogos entre los alumnos y ellos entonces entender y comprender desde su otro igual lo que quería, como lo que había en su alrededor, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, algunas experiencias nos las dice muy bien y nos las ejemplifica muy bien la maestra Guadalupe Montserrat Viveros en su video que podríamos ahorita proyectar. Perfecto, pues veamos qué es lo que nos dice la maestra. Hola, soy la maestra Guadalupe Montserrat Viveros Amaro, docente de nivel preescolar. Quiero compartir los retos que enfrenté al aplicar la evaluación diagnóstica con ejercicios integradores del aprendizaje. En el ejercicio ¿Cómo soy?, noté que algunos niños no sabían qué responder o repetían lo que escuchaban. Para apoyarlos, utilicé círculos de diálogo, donde compartir mis propios gustos les dio seguridad para hablar desde su experiencia. Otro reto fueron los tiempos de aplicación, que resultaban cortos. Como colectivo, decidimos trabajar en pequeños grupos, lo que permitió respetar el ritmo y la participación de cada alumno. Además, los periodos de atención eran extensos para su edad. Por ello, recurrí a la mediación pedagógica, llevando los cuestionamientos a su contexto. Por ejemplo, hablar del ciclo de vida de animales que forman parte de su vida cotidiana. En el ejercicio sobre celebraciones, descubrí que mencionaban fiestas y música, pero de manera limitada. Los círculos de diálogo me ayudaron a profundizar y comprender que su sentido de pertenencia cultural y su lenguaje aún eran reducidos. Estos hallazgos me permitieron reconocer el punto de partida de mis alumnos y territorializar la enseñanza, acercando los aprendizajes a su realidad y fortaleciendo su identidad. Qué interesante lo que nos explican en este video, maestra Nayeli. ¿Nos podrías dar más contexto al respecto? Sí, fue un poco de esta parte que dice la maestra, ¿no? Al aplicar la prueba, las maestras se enfrentan a que los niños no quieren hablar, se muestran tímidos, se muestran desconcertados, porque es su primera experiencia, ¿no? Con este tipo de ejercicios integradores. Nosotros lo que hacemos es, al enfrentar ese reto, es volverlo una oportunidad. Esa escasa información que ellos nos brindan nos genera una oportunidad para entonces trabajar con círculos de diálogo. Entonces decidimos hacer un diálogo y una mediación docente. ¿Cómo? Modelando ciertas respuestas. Entonces les dábamos elementos para que ellos desde su vida cotidiana dijeran lo que les sorprendía de su comunidad. Decían pocas cosas, no eran muchas. También lo que hicimos fue diversificar los materiales. En algunas de las aulas, las maestras lo que hacían era sacar algunas láminas ya contextualizadas. Por ejemplo, sacaban el kiosco de San Lorenzo y entonces ellos decían, es que ahí se lleva a cabo la fiesta, ¿no? Y eso permitía o premiaba que ellos pudieran desarrollar un poco más el lenguaje. De ahí lo que nosotros hicimos fueron proyectos integradores.
proyectos integradores con la comunidad y desde la comunidad. Y de eso nos puede explicar un poco mejor la maestra Diana. Bueno, nosotros hicimos 4 proyectos detonadores. El primer proyecto lo titulamos Raíces de San Lorenzo. Y en este proyecto nosotros vimos 7 categorías: lengua, leyendas, costumbres, tradiciones, vestimenta, música, danza y artesanías. Este proyecto fue detonador para que los niños tuvieran mucho interés hacia el conocer más de su localidad, su identidad, como lo habíamos dicho, que te había dicho, vimos ciertos problemas y a partir de esos problemas nos dimos a estas categorías. Y en este proyecto invitamos a un historiador de la localidad para que los niños supieran más sobre lo que significaba, ¿no? Su localidad es Ometepec. ¿Qué significado tenía? Claro. ¿No? Y que ellos comprendieran más. ¿Qué leyendas había de su localidad? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Qué se tenían? Y también llegamos a ver la vestimenta que utilizaban antes. Ellos estaban fascinados con este tema, también la música, la danza. Y a partir de este tema, como ya nos lo dijo la maestra Nayeli, entonces pedimos la participación en todo momento de nuestras familias, de nuestros papás, de los abuelitos, porque ellos eran los que tenían toda la información para que ellos comprendieran, ¿no? Entonces los niños fueron entrevistadores con los abuelitos, con los papás, con las tías, fueron a buscar lugares de su localidad, investigaron que la leyenda, y entonces en este proyecto los papás nos apoyaron en las leyendas y las interpretaron para los niños. Fue algo más significativo para ellos. Claro. El segundo proyecto, que también fue detonante para nosotros, fue el proyecto de, cuando ya checamos esto, entonces surgió también interés por nuestros niños de, bueno, ya vi mi localidad, pero ¿cuál es mi estado, no? Y ahora nos fuimos al de mi estado, Puebla. Los niños investigaron nuevamente y esta vez la trabajamos diferente, porque también nosotros cada semana que hacíamos nuestras reuniones, nos preguntábamos, ¿no? A ver, a lo mejor se le va a hacer aburrido que llevemos el mismo trayecto a los niños, vamos a hacerlo diferente. Ahora vamos a dividirnos las categorías por grupo y tú vas a estudiar y a checar tu categoría. Y en esta categoría les gustó también mucho a los niños, causó interés el conocer sobre su estado. En mi grupo fue el de vestimenta y los niños quedaron fascinados, investigaron, también descubrimos muchas cosas de la vestimenta poblana, ¿no? ¿Cuál era el significado que se tenía de los colores, de las telas, de muchas cosas? Y el tercer proyecto es el que les va a comentar la maestra Nayeli. A ver, veamos. Quiero también mencionarles que estos proyectos también fueron gracias y fueron un punto de partida los ejercicios integradores de aprendizaje, como ya dijo, encontrarle sentido a estos resultados en el colectivo. Uno de los proyectos que más les gustó, inclusive a la comunidad, porque no lo conocían, fueron los tecuanes de Acatlán de Osorio. Nosotros invitamos a una cuadrilla que se ha proyectado a nivel internacional, pero no nacional. Y fuimos la primera escuela en donde ellos se presentan y danzan la danza del jaguar, y entonces ellos quedan impactados. Mis niños quedaron impactados y los papás no reconocían esta parte de lo que era la Mixteca Baja. Y vaya que nosotros estamos muy cerca de la Mixteca poblana, la Mixteca Baja, y ellos no sabían de esta danza. Los niños quedaron tan impactados que al término de la danza, los tecuanes dejaron los instrumentos y ellos empezaron a tocar con sus instrumentos, a interpretar la danza. Ellos decidieron que teníamos que llevar y que era premiable llevar este proyecto al aula. Y nos dijeron, queremos armar nuestra máscara, maestra, como los tecuanes, queremos vernos como ellos. Queremos ser el diablo que anda ahí molestando, queremos ser el jaguar, queremos ser la parte de la longevidad, ¿no? La gente mayor que protege pues los cultivos. Y ellos empezaron a construir por medio de un taller crítico sus chirriones, sus máscaras, danzaron, y esto fue detonante para que los papás dijeran, queremos reconocer y queremos apropiarnos tanto de nuestra cultura local, regional, y ahí nos fuimos a lo nacional. Y entonces ahí es cuando nos vamos a estas categorías.
reflexionamos en colectivo y decimos, ya no podemos meter otras categorías, sino vamos a incluir porque los niños tenían este interés por los animales. Y entonces decimos, bueno, podemos meter biodiversidad. Y entonces los niños les mostrábamos en el mapa la República Mexicana y decíamos como de dónde quieren saber, ¿no? De dónde quieren partir. Y ellos nos decían, pues Chiapas, maestra, Michoacán, otros, otra vez Puebla, maestra, otra vez Puebla. Y entonces ellos fueron decidiendo los estados de la República que iban a estudiar las categorías. Tanto fue el impacto y los beneficios, Enrique, que los niños al final del día ya categorizaban la información. O sea, ya decían, estamos viendo vestimenta, maestra, esto es vestimenta, esto es de la música, esto es de la danza. Cuando ellos terminan y concluye la demostración final de lo aprendido, porque nosotros hacíamos demostraciones finales de lo aprendido junto con los papás, ellos estaban orgullosos de danzar, por ejemplo, la danza de los viejitos, que es una danza michoacana que representa al estado de Michoacán, y que dijeras, los niños no se interesan por danzar esta peculiar danza, ¿no? No se interesarían. Pues nuestros niños de primer año, o sea, ni siquiera te estoy hablando de tercer año, nuestros niños de primer año interpretaban, utilizaban su lenguaje y su expresión corporal al hacer la curvatura y demás. Nuestros niños, por ejemplo, de Jalisco, ahí invitamos, porque también hacemos proyectos interinstitucionales con las demás escuelas, invitamos a la telesecundaria con su equipo de danza y los niños estaban súper enojados porque habían bailado la danza de Jalisco. Y ellos iban a bailar el jarabe tapatío y por qué los grandotes ya se los habían quitado, ¿no? Entonces fue impresionante cómo se indignaban de que los grandes ya habían bailado y ellos, ¿por qué si era su baile, no? Entonces ellos llegaron a esta parte de sentirse orgullosos. Cuando danzaron la parte del jarabe tapatío, el baile del rebozo de Chiapas, ellos estaban orgullosísimos de danzar y de pertenecer a México, que eso era lo que nosotros queríamos lograr, porque habíamos visto y habíamos observado al aplicar los ejercicios integradores del aprendizaje que ellos tenían un escaso conocimiento desde su comunidad, ¿no? Desde su localidad, en lo regional y nacional, ni se diga, ¿no? Entonces, cuando se hace todo este proyecto y cuando se aplica, los niños se sienten ya orgullosos. Y te invito, Enrique, cuando quieras, ven a conocer nuestra escuela y vas a preguntarles y ellos se van a sentir orgullosos de ser mexicanos. ¡Wow! Es que ese sentido de pertenencia se arraigó muy bien a partir de esta experiencia docente que tuvieron, ¿no? De esta manera en cómo pusieron ustedes la semilla, ¿no? Ya dejaron que germinara, pero de una manera increíble. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Que los papás constantemente viajan a Estados Unidos. Entonces, ellos tenían muy arraigada esta parte como de traerse los usos y costumbres de allá. Y poco lo de México, ¿no? O sea, poco lo tocaban. Inclusive cuando llegó el hablante de la lengua náhuatl a nuestra comunidad escolar, este historiador, uy, no, ellos así como que, ¿por qué va a llegar ese señor? ¿Por qué va a tocar eso? ¿Qué es eso, maestra? ¿No? Y ahora dicen, maestra, que vengan de nuevo los tecuanes, que vengan otros danzantes a su escuela y a nuestra escuela porque nosotros somos parte de México, ¿no? Claro. Inclusive no solo se transformó a los niños, no solo se formó un sentido de identidad, sino también a los papás, ¿no? Los papás se sienten ya parte y orgullosos de pertenecer a San Lorenzo, siempre han estado orgullosos, pero ahora ya es como, maestra, y si creamos, algún niño fue a mi dirección y me decía, maestra, ¿y si creamos ahora nuestra danza? Le digo, pues puede ser, ¿no? O sea, San Lorenzo no tiene una danza propia, porque llegan cuadrillas de otros municipios cercanos y de otras localidades cercanas. Pero no tiene una cuadrilla como tal. Y entonces ellos decían, maestra, ¿y si creamos nuestra danza? Pues podemos crearlo este ciclo escolar, ¿no? Claro. Vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Entonces, con esto, Enrique, queremos decirte y queremos decirle a las maestras, a las educadoras, que
que los ejercicios integradores no solo son pruebas estandarizadas, no solo son pues un examen, no, son ejercicios que te llevan a la reflexión, que te llevan a una lectura de la realidad. Claro. Pero todo esto no lo hace solo una persona o 2 personas o 3 personas, lo hace el colectivo docente. ¿Y cómo lo hacemos? A través del diálogo. El diálogo constante, el permitirnos escucharnos entre las docentes, el permitir que los niños nos muevan un poquito el aula, ¿no? Nos saquen de nuestra zona de confort. Exacto. Entonces creo que es importante que le demos sentido a estos ejercicios. Y darle sentido no quiere decir que ya me llegó el cuadernillo o la guía de aplicación y ahora lo voy a aplicar tal cual. No, darle sentido es territorializar en nuestro contexto, ¿no? Claro. Darle sentido es decir, hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quieren llegar los niños, ¿no? Eso es darle sentido. Darle sentido también sería, Enrique, en un tiempo no muy lejano, no sé, hacer nuestros propios ejercicios integradores de aprendizaje. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no construirlos? Si le damos un sentido si analizamos los PDA, si analizamos esos contenidos, porque estos ejercicios integradores los construyeron maestros, no los construyó otras personas, sino fueron compañeros de nosotros y que seleccionaron contenidos genéricos y que hicieron una sábana, y entonces estos ejercicios integradores se pueden aplicar desde primero a tercero. Pero eso no lo hacemos solos, lo hacemos con el colectivo. Y me parece que con este gran ejemplo que ustedes vienen a presentarnos, muchas personas se han de inspirar con base a eso, porque no es lo mismo hacerlo desde nuestra experiencia, lo que nosotros entendemos, cómo queremos implementarlo, y luego las personas que nos están viendo, nuestros internautas, puedan decir, las maestras lo hicieron de esta forma, se puede trabajar de esta otra forma. Tener un ejemplo claro siempre ayuda, ¿no?, a darle un poquito de luz a ese camino que ya se está recorriendo, ¿no? Sí. Totalmente. Y cambia mucho todo, ¿no? Hasta en mis niños. O sea, yo tenía hace un año, tuve tercer grado, por eso realicé esta prueba. Y cambia mucho hasta en los juegos, porque ellos, cuando vimos danzas de su estado, de Puebla, vimos los danzantes, ¿no? Entonces ellos me decían, yo quiero ser, maestra, yo ya sé que quiero ser de grande. Y yo, bueno, ¿qué me va a decir, no? Yo ahí bien preocupada, ¿no? ¿Qué me va a decir, no? Dice, yo quiero ser un volador de Quetzalan. Ya, o sea, está decidido, maestra. Quiero eso y quiero mi traje así. Y ellos me describían su vestimenta, cómo querían que fuera, querían los instrumentos, qué instrumentos eran los que iban a utilizar. Entonces sí cambiamos eso a los juegos que antes me decían, no sé, yo quiero ser Spider-Man, ¿no? Sí, sí. Ahora sí fue algo más de su identidad, de su estado, ¿no? Sí, entonces les gustó mucho estos ejercicios, estos proyectos fueron muy detonantes para los niños, que es principalmente para quienes siempre queremos llegar. Y con eso era con lo que siempre partíamos con nuestros papás, ¿no? Papá, necesitamos su apoyo, todo es para sus pequeños, ¿no? O sea, vamos a hacer esto. Sí, maestra, ya nos dijeron que quieren ver esto ahora. Vamos a trabajarlo entonces. Claro. Y de ellos partimos mucho para la realización de estos proyectos. Claro, por supuesto, maestra Diana. Nayeli, ¿tenemos algo más para poder ejemplificar esto? Me gustaría, ¿sabe qué, Enrique, ver el video de la maestra Hortensia Vidal Flores, que nos amplía un poco de lo que nosotros hicimos en el Jardín de Niños Esteban de Antuñán? Perfecto. ¿Podemos verlo? Sí, vamos a verlo. Mi nombre es Hortensia Vidal Flores, docente frente a grupo en la comunidad de San Lorenzo, Metepec. Hoy quiero compartir mi experiencia después de la aplicación de los ejercicios integradores de aprendizaje. Como colectivo docente, analizamos los resultados y priorizamos el campo de lo humano y lo comunitario, trabajando con los ejes de interculturalidad crítica y pensamiento crítico. Detectamos una problemática, el escaso sentido de pertenencia en la comunidad. Nuestros niños tenían un conocimiento limitado sobre los oficios, costumbres, tradiciones, gastronomía, música y hasta el origen del nombre de su comunidad. Por ello, decidimos implementar un proyecto rector durante todo el ciclo escolar con enfoque de microhistoria. En la primera etapa, los niños investigaron su comunidad y compararon las tradiciones de sus abuelos con la vida cotidiana actual.
En la segunda, ampliamos el panorama hacia el estado de Puebla, participando en una demostración artística con gran impacto en su aprendizaje y su identidad poblana. Finalmente, trabajamos con la República Mexicana, investigando sobre estados como Chiapas, Jalisco y Michoacán. Este proceso permitió que los niños clasificaran la información, fortalecieran su identidad y desarrollaran un verdadero sentido de pertenencia comunitaria, además de enriquecer sus interacciones sociales y culturales. Ahora veamos las respuestas de la última pregunta de Mentimeter, si les parece bien, maestras. La pregunta decía, menciona una buena práctica sobre la aplicación de los ejercicios integradores en tu comunidad educativa. Y aquí vienen algunas respuestas. Dice, diseño de actividades que parten de la experiencia cotidiana de los niños. Veamos una respuesta más. Acercamiento a sus costumbres y tradiciones desde el cuestionamiento. Veamos qué más dicen. Permite situarnos en la realidad. Será importante conocerlas más a fondo para aplicarlas al término del periodo de Adai. Y una más, el cómo nacen los animales. ¿Qué piensan al respecto de estas respuestas, maestra Nayeli y maestra Diana? Me parecen muy pertinentes, o sea, estoy feliz de que nuestras compañeras educadoras de verdad estén como con todo y dándole un sentido más factible, ¿no? Más territorializado a la enseñanza, que eso es lo que pretende la nueva escuela mexicana, ¿no? Sí. Territorializar la enseñanza. Nosotros no solo tuvimos esos proyectos, también puedo hablar de un proyecto que aplicó la maestra Guadalupe Montserrat Viveros Amaro, que fue, por ejemplo, en San Lorenzo habían muchas motos, pero los niños desconocían como estas medidas de seguridad porque allá no utilizan cascos, no utilizan esta parte. Y cuando hace su taller crítico la maestra, los niños ahora se aseguran de llevar como un casco y ellos elaboraron su casco y demás. Creo que es importante lo que decía una de nuestras compañeras, ¿no? Situarnos en la realidad. Ese es el punto pertinente y el punto clave para que nuestras prácticas nazcan desde la vida cotidiana de los niños, sí, no desde nosotros, sí, ¿no? Desde ellos. Y no solo desde ellos, sino generar a la comunidad como un núcleo integrador, o no maestra, o no maestra. Bueno, en este caso, tal como lo dice la maestra Nayeli, todo esto es importante y también en esto también a mí me funcionó como maestra, como educadora, para conocer también en la localidad que estaba, ¿no? Porque yo sí dije, pues sí, estoy en tal lugar, ubicación, ya sabes, ¿no? Como los datos de siempre. Y cuando empiezas a investigar, tú también te vas empapando de toda esta información, ¿no? De me falta a mí conocer más y conocer más cuál es el territorio de mis alumnos y qué tengo que hacer. Sí, exacto, totalmente. Después de conocer sus experiencias en la aplicación de los ejercicios integradores del aprendizaje, pues terminamos comprendiendo mejor que el diagnóstico de las y los estudiantes cobra sentido, ¿no? Cuando se toma como base pues, para la innovación pedagógica desde la nueva escuela mexicana, ¿no? Las y los estamos leyendo, créanme, en el chat de comentarios estamos checando todo lo que nos están diciendo, así que los invitamos a colocar sus preguntas y comentarios, porque más adelante las maestras, ya las estoy invitando a esta actividad, le darán respuesta a cada una de ellas, a sus comentarios, a sus dudas, a sus preguntas. Pero antes de pasar a esa actividad, me encantaría que veamos la siguiente información, maestras. Después de 10 años juntos, México X se transforma. Hoy damos un nuevo paso, porque en el camino del aprendizaje también se crece. Cambiamos nuestro nombre a Cursos Aprende MX, formación, capacitación y actualización. La imagen cambia, nuestra esencia permanece. Regístrate en esta nueva etapa y continúa tu aprendizaje con nosotros. Gobierno de México.
Cursos Aprende MX es un espacio para la formación, capacitación y actualización que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General Aprende MX, pone a su disposición con propuestas educativas para fortalecer las habilidades digitales, fomentar el desarrollo de la práctica docente, así como promover diversos temas de interés para ustedes. Les invitamos a explorar esta plataforma e inscribirse en su amplia oferta de cursos. Son gratuitos. El código QR está en pantalla y en el enlace en la sección de comentarios encontrarán estos cursos. Maestra Nayeli, maestra Diana, veamos ahora sí las preguntas y los comentarios que nuestros docentes pues, nos han compartido a lo largo de toda esta ponencia en la que ustedes nos han platicado sobre los ejercicios integradores. Y vamos a iniciar con un comentario. Este es de Irma Guadalupe Barrientos. Ella nos dice, muy interesante el tema y nos va a servir muchísimo. Felicidades a las maestras. Tania Fabián Morales pregunta, ¿estos proyectos fueron después del diagnóstico? ¿Sí? Así es. ¿Sí? De hecho, estos ejercicios integradores fueron el detonante para que nosotros hicimos el diagnóstico. Al hacer estos ejercicios, nos reunimos con las compañeras y le decimos, maestra, falta esto. O sea, no podemos seguir sin trabajar estas cosas en nuestros niños, ¿no? Para mí era muy importante, o sea, cada que hacía mi reflexión docente decía, no, me falta esto. Según esto no está bien, ¿no? Yo decía, algo falta. Y cuando lo conversé con mi compañera, con Guadalupe Montserrat, lo mismo, me decía, oye, no conocen esto, oye, falta esto, oye. Entonces nos vamos a nuestra reunión semanal y ya lo comentamos en colectivo y así fue como determinamos, tenemos que hacer un proyecto de la localidad. Y a partir de cada proyecto seguíamos a más cosas y siempre eran con interés de los niños, ¿no? O sea, conocían su localidad, quiero saber de mi estado. Conocían su estado, quiero saber las danzas de mi estado. Llegaron los tecuanes, ya conocieran las danzas, quiero ver más danzas y quiero ver animales ahora de mi república. Entonces, sí fueron detonante estos ejercicios integradores. Y qué fundamental lo que dice maestra Diana, porque complementa lo que decía la maestra Nayeli de platicar, de externar lo que está sucediendo en el aula, ¿no? Y hacer este tipo de reuniones, de conversarlo, qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque eso fue lo que ayudó a que creciera esto, ¿no? Gabriela Ortega Flores pregunta, ¿cómo seleccionan los temas y las actividades para que sean apropiadas para la edad? Lo que pasa es que nosotros llevamos una metodología. Esa metodología es un enfoque de la microhistoria. Recordemos que los niños reconocen lo que ven y lo que tienen cercano. Por eso dicen mundo cercano. Entonces nosotros partimos de su mundo cercano, de su localidad, lo que tenían palpable, al entrevistar a los abuelitos, al entrevistar a los papás, al ir a observar los lugares de su localidad. Eso fue como un punto de partida para ellos. El utilizar categorías, el enfoque en la microhistoria lo que hace es que parte de lo micro a lo macro. Claro. Entonces partimos de la localidad de San Lorenzo, de lo micro, su mundo cercano, por eso les interesó. Si no, no les hubiera interesado. Si nosotros hubiéramos partido de la República Mexicana, no se hubieran interesado en el tema. Sobre todo que era algo que ellos constantemente vivían dentro de su cotidianidad, ¿no? Y es algo que nos dice, por ejemplo, Freire, nos dice que partamos de la vida cotidiana del niño. Exacto. Entonces, no podemos olvidar que, por ejemplo, este proyecto, me decía una compañera, ¿no? ¿Lo puedo aplicar en mi jardín? Le digo, tendrías que ver si es de interés de los niños. Exacto. ¿No? Entonces, como nosotros habíamos visto que había un escaso sentido de identidad, ¿no? Esa era la problemática. Y el lenguaje era un poco reducido y también había este problema de seguridad en ellos, de autoestima. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, pues, desde su mundo cercano. El mundo cercano de un niño es su familia. ¿Qué pasa en la familia? Entonces, lo que hicimos fue categorizar, tomar categorías. La música es un parteaguas en San Lorenzo. En todas las familias hay un músico, son mariachis. Wow. Entonces, era algo que les iba a impactar, ¿no? Sí. La danza
las escuelas de la comunidad, de la localidad, todas llevan talleres de danza. Entonces, es algo que ven en sus hermanos mayores, ¿no? Entonces, les iba a impactar la vestimenta, ¿no? O sea, cómo se viste mi abuelita y cómo se viste mi mamá hoy en día, ¿no? Cómo ha cambiado, por ejemplo, esta parte de las leyendas. Los niños conocían las leyendas, pero muy poquito. Claro. Ahora ya dicen, las brujas se llevaron el agua de mi comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que, maestras, un proyecto tiene que partir de la vida y de la cotidianidad del niño, ¿no? Exacto. Y si ustedes lo llevan con este enfoque de la microhistoria, que aparte tiene que ver con estas teorías sociocríticas, podrían llevarlo, y no solo podría ser Raíces de San Lorenzo, podría ser qué pasa en mi familia, ¿no? Y qué pasa, por ejemplo, en las familias de mi región, qué pasa en las familias de la nación, ¿no? Exacto. Entonces, cualquier situación que los niños te digan puede ser llevada y te puede dar para un proyecto. Claro, entre más palpable sea para ellos, el interés crece, ¿no? Exacto. Y luego, como lo decía en algún momento, el encontrarnos entre pares y crecer igual, todavía les suma más a este interés y querer seguir conociendo sobre lo que está sucediendo, ¿no? Aide Quintero Ramos pregunta, muchas preguntas, ¿eh? Pregunta, ¿es válido ayudar a los niños para que puedan responder los indicadores, como ejemplo que dio la maestra sobre la mariposa monarca? ¿Es válido? Nos están diciendo constantemente en nuestra nueva escuela mexicana que tenemos la libertad y la autonomía profesional. Entonces, sí nos hicieron estos ejercicios, pero al tener nosotros esta libertad, sí puedes adaptarlas a tu contexto. Claro. O sea, puedes adaptarlas a los niños, porque es lo que te decía, cuando hicimos el ejercicio de la mariposa monarca, pues ellos sí me entendían un poco, pues sí, ¿no? Una mariposa, un insecto, ¿no? Pero ya al sacarlos y decirles, bueno, a ver, vamos a ver otras opciones. Exacto. Acá. También como lo decía mi compañera Montserrat, cuando ella hizo también el ejercicio de así soy yo, ¿no? Les está diciendo, y tú solamente tenías que decir como una frase de ella es sana y esto. Claro. Y los niños tenían que comentar, pero ellos se sentían así como, ¿y yo qué soy? ¿No? O sea, yo soy Juan y ¿qué me gusta? Entonces, dabas un poco más de ejemplos. Yo considero que sí es permitido que tú des ejemplos, pero que siempre sean acorde a su edad y a su territorio. Sí, no es responder, sino es como es una guía, convertirte en un guía de por aquí, pero descubre tú solo. Ajá, ¿no? O sea, a mí me va a gustar el cereal y a ti no te gusta, ¿no? Pero ya te vas a dar cuenta de lo que yo te diga, a partir de que yo te digo, a mí me gusta, tú dices, a mí no me gusta. Y ya entonces ya identificaste que no te gusta. Exacto. ¿No? Es un buen detonante. Exacto. Jacqueline López comenta, primer comentario después del que tuvimos. Los ejercicios integradores son una oportunidad para detectar aquellos conocimientos que tienen nuestros alumnos, reconociendo el contexto, para partir de ahí e implementar estrategias que fomenten el aprendizaje. Claro que sí, Jacqueline, gracias por enriquecernos con tu comentario. Francisco Chávez pregunta, ¿qué recomendaciones dan a las familias para reforzar en casa lo trabajado con los ejercicios? Lo que pasa es que nosotros en el preescolar en todo momento trabajamos con y para las familias. Las familias siempre son nuestro brazo derecho y vamos trabajando en conjunto con ellos. O sea, nunca es como dejarles como actividades en casa. Los talleres se hacen en la escuela, las actividades se hacen en la escuela, los papás participan y sobre todo lo que yo creo que le podría yo recomendar o sugerir, y eso no lo sé si funciona en su contexto, es motivar la participación. ¿Qué pasó con nosotros? En el primer proyecto de Raíces de San Lorenzo, en la demostración de lo aprendido, yo generé curiosidad porque les dije a las maestras, en esta demostración solo van a entrar a ciertas actividades los papás, no a todas. Eso propició que la comunidad sintiera curiosidad de lo que estaba pasando adentro de la escuela. Claro. ¿Qué estaba pasando adentro? ¿Por qué? ¿Por qué no nada más puedo participar en esto y por qué no puedo ver a mi hijo, por ejemplo, danzar? ¿Por qué esto? Cuando les abro la escuela y les digo, hoy sí, en este proyecto vamos a participar y van a escuchar a sus hijos exponer, ¿no?
lo que es el estado de Puebla, la vestimenta. También cuando les abro, por ejemplo, para Chiapas, Michoacán, las aulas, hacemos aulas abiertas y entonces los niños se exponen con sus papás, con su seguro, ¿no? Con la parte mi zona segura. Los niños se quedan así de wow, y las mamás empiezan esto está pasando, maestra, y yo, sí, esto está pasando. Ahora quiero que sean parte de esto, ¿no? ¿Y cómo van a ser parte de esto? Pues viniendo a los talleres, participando en las actividades. Pero primero es un poco como solo darles ciertas probaditas para que después prueben el postre y les sepa delicioso. Les encante, ¿no? Metió usted la espinita. Exacto. ¿No? ¿Qué está sucediendo en el aula? Qué interesante y qué bonito cómo lo llevaron a cabo para que los papás se integraran y se integraran con sus hijos también, ¿no? Pedro Telio Zapot comenta, dialogizar las ideas en equipo para la toma de decisiones informada. Totalmente de acuerdo, Pedro. Gracias por tu comentario. La pregunta viene de parte de Julio Campos. Él nos dice, ¿han pensado en adaptar los ejercicios para niños con necesidades educativas especiales? Sí, de hecho, este ciclo escolar nuestra escuela no era como esta parte inclusiva porque no nos llegaban, la comunidad tenía mucho miedo de mandar a los niños, ¿no? Que ya tenían diagnósticos. Y este ciclo escolar, de verdad, en la inscripción, aumentó la matrícula y 2, se inscribieron muchos niños con diagnósticos ya. Tenemos, por ejemplo, niños con TDAH, niños con autismo ya diagnosticados, tenemos con déficit de atención, ya lo dije, TDAH. Tenemos algunos niños con problemas de conducta y los papás están pues confiando en nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Los ejercicios integradores, acuérdense, de aprendizaje, son algo que nos mandan como una oportunidad. Yo lo veo así, como una oportunidad. Pero nosotros tenemos toda la autonomía de territorializar. Por ejemplo, en el ejercicio que les mostré cuando analizamos, dice, produce expresiones creativas, ¿no? Algo así, y a través de los recursos del arte. Ahí no te está diciendo que a fuerza tiene que ser una producción gráfica. Claro. Entonces, por ejemplo, un niño con TDAH tal vez no te termine un dibujo, pero tal vez sí te represente el ciclo de vida de un animalito a través de la plastilina. Claro. ¿Por qué? Porque tienen muchas habilidades. Por ejemplo, un niño con autismo, tal vez porque no podemos aseverar, porque todos los niños son diferentes, así como los dedos de las manos, ¿no? Tal vez no te hable, pero sí puede representarlo con su esquema corporal, ¿no? Con su corporeidad. Entonces ahí nosotros tenemos que observar muy bien a los niños. Nosotros no podríamos decir, como nos los dicen en los videos, una receta de cocina. Tenemos que observar al niño que tenemos enfrente, identificar sus intereses, identificar cómo me puedo comunicar con él, ¿no? Y partiendo de ahí, nosotros vamos adaptando o vamos haciendo, vamos haciendo los ajustes razonables también a los ejercicios integradores de aprendizaje. ¿Por qué no? ¿No? Por ejemplo, en algunas otras escuelas de la zona sí había niños con autismo y era un cuestionamiento que nos hacíamos. ¿Cómo aplicarlos? ¿De qué manera los vamos a evaluar si nos mandan y nosotros tenemos como todavía esta receta de cocina, nos mandan la rúbrica y esta rúbrica hay que utilizarla? No. Las rúbricas que nos manejan los ejercicios integradores de aprendizaje son una sugerencia. Nosotros tenemos toda la capacidad y toda la autonomía para poder realizar esos niveles para nuestros niños con TDAH, autismo, déficit de atención, cualquier discapacidad, ¿no? Y eso lo hace ¿quién?
el colectivo, no el maestro. Ya no se sientan solas ni solos, maestros. Tenemos un colectivo, somos un colectivo y a través del diálogo podemos ir resolviendo las situaciones. Claro. Sí, verlo como una unidad, ¿no? Y tener esta capacidad de reestructuración, de diálogo, de pregunta y empezar a actuar, ¿no? Sobre eso. Sobre todo, lo dijeron ustedes dos a lo largo de esta ponencia, es observar qué es lo que está sucediendo en mi entorno, ¿no? Sobre todo porque en estos ejercicios se nos da la libertad de que, como son niños de preescolar, es algo que nos apoya mucho a nosotras como educadoras, que él me va a comentar y tú vas a notar, ¿no? O sea, no es una prueba de 0, 5, 8, no lo hizo, bye, se acabó. No, es de lo que tú vas a escuchar, vas a reforzar. Y algo que a nosotras nos sirve siempre es la zona de desarrollo próximo en ellos. De ahí vamos a detonar todo, porque ellos aprenden mediante imitación. Entonces, si nosotros queremos algo, ellos van a ver a sus compañeros y de ahí se van a apoyar. Algo que también es muy importante, que ahorita escuchan algunos comentarios, ¿no? Que decían las compañeras, fue una pérdida de tiempo, pero para las compañeras que sí tienen algunos niños con estas capacidades diferentes, pues entonces sí también es un apoyo, porque sí puedes hacer tu ejercicio bien, con calma, con cada niño, dándole su tiempo, ¿no? Entonces a mí sí me pareció pertinente el tiempo que se dio, porque era con cada niño. Sí, y como nos los dijeron, cada niño es diferente. Exactamente, cada niño es diferente. Viene la última pregunta, es de Blanca Andrea Cabrera. A partir de sus resultados, ¿qué rescataron como colectivo para mejorar su práctica? Es decir, ¿qué les faltó trabajar con esos niños en los grados anteriores? Bueno, ¿qué no nos ayudó esta prueba? O sea, como colectivo era cada semana vernos, hablar, comentar, nuevamente reestructurar, nuevamente ver. O sea, como te comenté, en cada proyecto íbamos buscando una nueva innovación, porque vimos primero las 7 categorías, pero después decíamos, no, si lo volvemos a hacer así en el otro, se van a aburrir. Bueno, las dividimos. Bueno, ya, no, les gustó esta. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, ahora vámonos por interés. Y entonces ellos, como ya conocían cada rúbrica y cada aspecto, solo les decíamos, vas a dibujar qué es lo que quieres aprender de ese estado primero. Y hicimos unas rúbricas, hicimos gráficas de barras. Ellos lo hicieron, entonces todo fue con su interés. Y nosotras como docentes, dime si no aprendimos buscando estrategias, actividades, ¿y ahora qué hacemos? No, ahora tal material, ¿y ahora qué? Yo ya vi tal actividad en Entonces aprendimos muchísimo de esta prueba. Creo que como docente siempre te vas empapando más y más y más y vas enriqueciendo tu práctica docente. Claro, como todo también te voy a decir, tuvimos algunas fallas, tuvimos algunos errores, pero también nos han servido mucho para crecer, porque cada que terminamos proyecto, ¿qué nos faltó en este proyecto? ¿No? Claro. Oye, esto ya no funcionó acá, mi grupo voy a hacerle acá, entonces nos sirvió mucho. Sí, a veces uno cree que nada más como docente tienes que ir a enseñar lo que ya sabes y muchas veces nos damos cuenta de que terminamos yendo a aprender también, ¿no? Aprender de uno mismo, aprender de nuestras capacidades, qué es lo que está en nuestro entorno y con nuestros pares como docentes, ¿no? ¿Qué hace el de junto? Sobre todo, Enrique, que sabes que ayudó mucho a las docentes, me parece, en esta transformación de su práctica, fue que nosotros llevamos narrativas en las que nosotros empezábamos a escribir desde nuestra experiencia qué fue lo que pasó, cómo funcionó, de qué manera puedo orientarlo o reorientarlo. Creo que las narrativas son un instrumento muy importante y sobre todo que siempre habían círculos de diálogos también entre los niños. Entre los niños para trabajar con el error, ¿no? Para retroalimentar. Y no solo con los niños, también con los papás. Exactamente. Y este es el último comentario, maestras. Viene de Marta Mendoza. Coincido que es importante rescatar los aspectos culturales de la comunidad, apoyándose con los miembros de la misma, ir de lo micro a lo macro. Totalmente de acuerdo contigo, Marta Mendoza. Me hubiera encantado leer todas las preguntas y todos los comentarios, pero por cuestión de tiempos no vamos a poderlo hacer. Pero no se preocupen, están en el programa, van a quedar ahí y vamos a poderles dar respuesta más adelante. Ahora, si desean resolver más dudas o compartir sus comentarios sobre los ejercicios integradores del aprendizaje, pueden escribir al correo electrónico dudas.ejercicios@nube.cep.gov.mx. Se los voy a repetir, dudas.ejercicios@nube.cep.gov.mx.
www.cep.gov.mx. Y esto aparece en pantalla y en el chat de comentarios de esta transmisión. ¿Recuerdan ahora la pregunta que planteamos al comienzo, al principio de este seminario? Bueno, revisemos ahora las respuestas de esta pregunta. Y esta dice así: para ti, ¿qué representan los ejercicios integradores del aprendizaje? Diseño de un proyecto educativo. El 34% dijo que esta era la respuesta correcta. Evaluación del desempeño académico. El 28% dijo que esta era la respuesta correcta. Detectar problemas de aprendizaje. El 27% dijo que esta era la respuesta correcta. Y parte del proceso administrativo. El 9% dijo que esta era la respuesta correcta. ¿Qué piensan ustedes al respecto, maestras? La que ganó hasta ahorita, que tenía el 34%, fue diseño de un proyecto educativo. Pues es que los ejercicios integradores del aprendizaje nos dan como un punto de partida, son un parteaguas para lo que viene después, ¿no? Creo que las compañeras en sus comentarios, en sus preguntas, le han dado sentido, sentido al aplicar los ejercicios integradores del aprendizaje. Creo que vamos por buen camino, ¿no? Sí. Estamos aprendiendo. Y también son un punto de partida para que nosotros reflexionemos sobre nuestra práctica docente. Exactamente. La reflexión ayuda mucho. Para ver el ¿para qué? Ya hice esta prueba, pero ¿de qué me va a servir? Claro. ¿No? Muchas veces vemos solamente es algo administrativo, como ya dijeron, no, fue una pérdida de tiempo, ya me aburrí, los niños ya se aburrieron, pero entonces vas buscando tú también como docente qué tengo que hacer, qué cambio tengo que hacer para que esta prueba tenga un sentido. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Buscamos un sentido y a partir de ahí vimos nuestra problemática, la identidad, y fue lo que trabajamos en conjunto. Exacto. Pues maestras, muchas gracias por participar en esta propuesta que es preguntas y comentarios del público. Gracias por hacer posible darles respuesta a las preguntas de nuestra audiencia. Ahora les invitamos a formar parte de nuestro canal de difusión en WhatsApp. Aquí encontrarán contenidos, recursos y proyectos que impulsan la curiosidad y el aprendizaje. Para acceder a este canal, el código QR está en pantalla y en enlace en el chat de comentarios. Ahora sí, para concluir, ¿podrían compartirnos un mensaje final ya a modo de cierre, maestras? E iniciamos por la que diga primero yo. Maestra Diana, usted dijo yo. Es que vi el dedo que se movió. Ah, era para la maestra Nayeli. Pero empecemos con usted. Bueno. ¿Qué aprendí en estos ejercicios? Como docente, aprendí que tengo que mejorar en mis estrategias, que tengo que buscar nuevas formas en mis niños y sobre todo llevar lo que se nos pide mucho y lo que siempre nos han dicho, tal vez hasta en cada consejo, ¿no? Llevarlo de la nueva escuela mexicana en nuestras aulas, con la participación de papás, integrarlos, sobre todo apoyarte de tu territorio, para que así se logren unos aprendizajes significativos en ellos y que sean de lo que ellos están viviendo. No llevarme a más, quizás quiero hacer unas pruebas más elevadas o cosas así, pero primero ver en dónde están situados y que ellos entiendan parte de lo que son. Eso es lo que yo aprendí, Enrique. Muchas gracias, maestra Diana. Maestra Nayeli. Bueno, ¿qué aprendí desde mi postura como director? Creo que aprendí a confiar en el colectivo. Creo que aprendí a darles seguridad y sobre todo a orientarlos, a acompañarlos para que ellas tuvieran las herramientas necesarias para crear los proyectos. Claro. Creo que es importante confiar nosotros como directivos, confiar en nuestras docentes, confiar en su trabajo y sobre todo darles la oportunidad de que generen y que apliquen su autonomía profesional. Maestras, muchas gracias por sus comentarios. Agradecemos a la maestra Nayeli Carla Velázquez Aceves y a la maestra Diana Montiel Moreno por compartir sus experiencias y conocimientos con nuestros docentes, que yo considero que les van a servir muchísimo gracias a estas experiencias que están compartiendo ustedes. Bueno, pues es así como hemos llegado al final de este seminario virtual. Nos despedimos agradeciendo, como siempre, su participación, así como el trabajo del personal técnico académico de producción y a quienes realizaron la interpretación a lengua de señas mexicana. Soy Enrique Rodal. Hasta pronto.